Cuando me dijo, sin alardes ni teatralidad, que la agencia le había encargado hablar con ellos, su voz fue la de alguien que intenta explicar una rutina de trabajo, no una revelación cósmica. Esa neutralidad fue lo primero que me interesó. No buscaba fama, buscaba que alguien escuchara los detalles con cuidado. Antes de entrar en su relato, estad atentos hasta el final, suscribíos al canal y activad las notificaciones. Hay documentos vinculados en la descripción que complementan esta entrevista. Ahora, volvamos al principio. Me citó en un pequeño café a las afueras de la base donde trabajaba de civil. Cuando llegó, algo en su porte llamó la atención, una mezcla de disciplina militar y desgaste real. Se presentó como Dan Sherman, veterano con servicio en la USAF a finales de los 90 y principios de los 2000, con asignaciones en instalaciones que hoy son nombres recurrentes en solicitudes FOIA, Ofot, San Vito de Normanny y un período en instalaciones ligadas a la recolección de señales. Dijo tener pruebas que, en su conjunto, merecían atención. Contratos, respuestas oficiales parciales, certificados. Subrayó desde el primer momento que lo que contaba era su experiencia y que, en varios puntos, podía remitirnos a documentación que respalda aspectos administrativos del programa en que participó. No soy un hombre de historias fantásticas, me dijo. Hice lo que me pidieron. Lo que quiero es que se entienda cómo se operaba y qué me pidieron que hiciera. Antes de entrar en detalles técnicos, le pedí que me situara. Origen, cómo llegó al servicio, por qué acabó en un proyecto tan confinado. Su historia de juventud fue, en apariencia, corriente. Hijo de clase trabajadora, escuela itinerante por mudanzas militares de su familia, interés por la electrónica desde adolescente, buenas notas en asignaturas técnicas, en definitiva, alguien que encajaba en los perfiles que reclutan para el INT y operaciones de señales. Años después, una recomendación y una entrevista en una oficina con seguridad le apartaron del radar normal. Relató la escena del reclutamiento como si revisara una secuencia grabada en su memoria. La camioneta sin distintivos, la identificación revisada en la puerta, el ascensor que descendía más allá de los niveles de personal común. Esa bajada, dijo, es un símbolo recurrente en su recuerdo. Un descenso literal al corazón de la compartimentación. En su caso, el destino no era una sala de conferencias, sino una serie de pasillos con placas que no significaban nada para quien no tuviera autorización. Y finalmente, una sala con una mesa de acero y un hombre al que por reservismo conocen sus recuerdos como el Capitán White. El Capitán White no era un personaje de novela, me dijo. Era un oficial cuyas órdenes eran directas y sin explicaciones. No te preguntaban si estabas dispuesto, simplemente te explicaban el need to know y esperaban profesionalismo. Describió el trayecto en van como algo anodino pero cargado. Un vehículo sin marcas, con cortinas corridas, el silencio expectante de los pasajeros. Durante ese traslado, contó, la sensación no era de aventura, sino de rutina comprometida. Pruebas médicas rápidas, exámenes psicológicos que parecían más calibraciones que evaluaciones clínicas, y la puesta en marcha de protocolos de seguridad que consistían en la instrucción de no hablar del trabajo con nadie, incluso con la pareja o la familia. La sala donde empezó a entrenar era, según su memoria, una mezcla de tecnología antigua y procedimientos humanos muy presentes. Monitores con carcasa tipo SunSpark mostraban gráficos simples, barras, líneas que subían y bajaban, y paneles con luces verdes que parpadeaban en patrones hipnóticos. Había auriculares de gran cilindro, cajas que emitían sine waves y una fila de consolas donde se sentaban operadores que, como él, alternaban entre ejercicios verbales y silencios prolongados. La primera instrucción fue aprender a poner en silencio tu mente, me contó. No era meditación New Age, era un ejercicio técnico, reducir el ruido, eliminar asociaciones automáticas.
Nos daban tonos, nos pedían que replicáramos patrones mentales y nos monitorizaban. Era un esfuerzo por alinear una mente humana con una señal. Con calma, describió ejercicios que llamaban flattening o En la práctica, consistían en emitir un zumbido controlado con la garganta, mantener una respiración rítmica y focalizar la atención en un punto sin imágenes. El propósito explícito, según le comunicaron los instructores, era estabilizar el canal perceptivo de la persona para permitir una recepción nítida de material no convencional, secuencias numéricas, imágenes fugaces o lo que ellos en los informes internos calificaban como inputs no convencionales. No teníamos la palabra telepatía en los manuales, matizó. Los términos eran técnicos, input, output, correlación, pero al final del día lo que nos pedían era muy parecido a escuchar algo que no venía por radio. Durante el entrenamiento, Dan refiere la presencia de pequeñas pastillas y la administración supervisada de fármacos en ocasiones. No presentó esto como abuso, sino como parte de un protocolo médico, farmacología para estabilizar el sueño, ansiolíticos para reducir la reactividad y en algunos momentos medicación que buscaba modular la consolidación de la memoria. En la documentación que nos mostró, contratos y órdenes administrativas, aparecen protocolos médicos que acompañan programas experimentales. En algunos casos se detalla la supervisión clínica, en otros la referencia a proveedores externos. Insistió en que, aunque había administración de medicamentos, no hubo en su experiencia coerción física. Sí hubo, según dijo, presión psicológica de la organización. Había una cadena de mando y los objetivos eran prioritarios. Los interlocutores que emergían en sus sesiones eran descritos no como presencias corporales, sino como texturas comunicativas. Para facilitar la comprensión, Dan usó dos nombres internos con los que los operadores designaban distintas voces. Spock para comunicaciones de estructura lógica, lineal y fría. Bones para contactos más emotivos, narrativos y dispersos. Esos interlocutores se manifestaban en la recepción como patrones, números que parecían códigos postales, imágenes que se superponían como un tapiz, fragmentos auditivos, no siempre palabras, que sugerían informaciones discretas. La experiencia es más bien como un tapiz, dijo. No es una escena con actores, es una superposición de hilos, imágenes, coordenadas, sensaciones. A veces era lógico y seco, otras era confuso y dolía. En una de las primeras sesiones que recuerda con nitidez, la señal fue una concatenación de números largos seguidos de una imagen. Vio, dijo, la forma de una carretera, un número de matrícula parcial y una sensación de desplazamiento forzado. No describió violencia física en la sala. Su relato fue de percepción externa, un enlace mental que proyectaba fragmentos. Fue la primera vez que, según su relato, comprendió el potencial de la información recibida, datos que podían aludir a eventos reales fuera de su control operacional. Como periodista, me detuve en ese punto y le pedí que diferenciara claramente entre lo que recordaba haber sentido y aquello que ahora, con la perspectiva, entendía como una interpretación. Hizo la distinción con disciplina. Lo que había sentido eran patrones y emociones. La interpretación posterior había unido esos fragmentos a sucesos que parecían, en documentos y declaraciones cruzadas, coincidir con incidentes catalogados por otros como abducciones o desapariciones temporales. Reiteró que esa conexión es su interpretación basada en la correlación de datos, no una constatación empírica independiente.
Hay que separar lo que recibes en la sesión de lo que haces con esa información después, insistió. Muchas veces, un número es solo un número hasta que alguien lo relaciona con un registro administrativo que muestra que en esa fecha hubo una anomalía en la pista de radar. La correlación es trabajo humano, y eso es lo que hicimos. En nuestra investigación documental, encontramos contratos que por su redacción parecen encajar con el tipo de programas descritos. Entre ellos, hay menciones a acuerdos de investigación financiados por DARPA con empresas que, en fase privada, hacen referencia genérica a análisis de señales no lineales y capacidades cognitivas ampliadas. Uno de los contratos que Dan permitió consultar a nuestro equipo contiene la identificación de Noise Cancellation Technologies como proveedor tecnológico en un proyecto subcontratado. El documento no afirma contactos con entidades y evita cualquier formulación que no sea estrictamente técnica, pero sí reconoce prestaciones de recolección y análisis de señales inusuales. En Foya, presentamos solicitudes y recibimos algunas respuestas, certificados de contratos, confirmaciones administrativas y en varios casos la respuesta oficial del NSA fue NCND. No confirmamos ni negamos. Una fórmula que a menudo indica sensibilidad sin aportar verificación directa. Lo que sí puedo decir con seguridad, comentó Dan, es que había un soporte administrativo y logístico. Había fondos, facturación, órdenes de trabajo, personal de soporte. Eso sí está documentado. El soporte del que habla no era visible para el público. Se materializaba en órdenes de pago, en NSA Routing Numbers y en facturas internas a la DARPA. Esta arista procedimental es importante. Permite a la investigación periodística establecer que existió un marco institucional, aunque no a priori una prueba de la naturaleza ontológica de las comunicaciones. Para un lector crítico, esa es la diferencia entre hubo un programa con objetivos inusuales y hubo contacto con seres no terrestres. La documentación puede certificar la estructura y el presupuesto, no la identidad externa de las fuentes. El testimonio incluyó también pequeños detalles que ayudan a construir la atmósfera operacional. La luz fría de los cuartos, el tacto áspero de los auriculares, el olor metálico de los pasillos, el sabor a café quemado en los turnos nocturnos y el sonido casi constante de ventilación. Contó, con una pausa larga, una escena de una noche en que bajó en ascensor acompañado de 2 operadores hasta una sala con paneles verdes que pulsaban como si respiraran. No había ventanas, me dijo. Estaba todo aislado. Te das cuenta de que no estás en el mundo exterior. Eso influye en tu percepción. Te concentras en la tarea y en las señales, nada más. Su descripción de los monitores fue concreta. Pantallas tipo SunSpark mostrando trazas, software de análisis rudimentario pero eficaz para visualizar patrones y un ratón que se movía para marcar secuencias. En una sesión, observó que un operador anotaba códigos zip y nombres parciales. Esa anotación fue, según su relato, el momento en que la información percibida comenzó a vincularse con registros reales. Cuando ves que alguien anota un zip code y luego ese zip code aparece en una base de datos con un evento anómalo, te das cuenta de que no todo está en tu cabeza, dijo. Pero sigue siendo trabajo de correlación, no es una prueba en sí misma. A medida que la conversación avanzaba, emergió un conflicto ético central. En sesiones posteriores, las comunicaciones parecían describir víctimas en movimiento. Dan no quiso reproducir detalles gráficos, insistió en que cuando uno de los hilos del tapiz sugería un traslado de persona, la responsabilidad moral pesaba de forma diferente. Relató noches en las que, tras recibir información que sugería una localización, ordenaron observar sin intervenir. En su relato, esa orden fue el punto de quiebre. La línea se volvió borrosa para mí, admitió. No estaba solo compilando información técnica,
podías sentir que había vidas implicadas, y el protocolo no contemplaba intervención. Eso me hizo replantearme mi papel. Aquí conviene señalar restricciones legales y fácticas. No hay en el expediente público una acusación formal a individuos concretos sobre delitos de secuestro u otras imputaciones penales vinculadas a los programas de señales. La documentación aclara que los procedimientos estaban orientados a recolección y análisis de datos, y las respuestas NC/ND del NSA que obtuvimos no confirman implicación en acciones criminales. Sin embargo, las declaraciones de Dan sostienen que, en su percepción y en la de otros operadores, algunas señales podrían estar correlacionadas con eventos externos que hoy se catalogan como abducciones en testimonios de civiles. Esa diferencia entre interpretación operativa y evidencia judicial es central para comprender el problema ético que plantea su testimonio. En nuestro intercambio, hubo momentos en que el silencio fue tan elocuente como sus palabras. A la pregunta de por qué permaneció tanto tiempo en el programa a pesar de las dudas, su respuesta fue práctica y humana. El salario, el sentido de deber, la presión institucional. También la necesidad de creer que la información que recopilaban podía servir a fines de seguridad nacional. Pero cuando las imágenes mentales y los códigos parecían indicar un daño humano, la tensión con el deber se volvió insoportable. El clímax de su testimonio llega, según su relato, en una sesión concreta que todavía recuerda con claridad telúrica. Era de madrugada, había pocas personas en la sala. La recepción fue intensa. Una serie de coordenadas y una secuencia numérica que, en su interpretación inmediata, apuntaba a un pequeño aeródromo en el medio de la nada. A continuación, la imagen mental de una figura que no parecía un operador, sino alguien en suspensión. No habló de contactos físicos, habló de correlaciones. Un registro de radar con una anomalía en esa franja horaria. Un informe de control de tráfico aéreo con una mención vaga de eco no identificado y, en un informe interno, la referencia a una llamada de alerta de un granjero. Para Dan, la suma de esos elementos alcanzó un umbral moral que le obligó a actuar. Fue la primera vez que pensé, si yo lo que percibo tiene correspondencia fuera de la sala, no puedo seguir cómplice de una cadena que solo observa, me dijo. Lo pedí que se revisara, que se investigara. Me dijeron que no era nuestra jurisdicción. Eso fue la gota. Su decisión de salir del programa no fue inmediata ni dramática en su relato. Fue una serie de pasos: solicitar reasignación, documentar discrepancias y finalmente dimitir cuando sintió que su presencia ya no servía para mejorar la situación. Tras la salida, inició un proceso personal de reconciliación con lo vivido, pero también un proceso documental. Buscar registros, hablar con excompañeros que pudieran corroborar aspectos administrativos y presentar solicitudes FOIA que arrojaran luz sobre la escala y naturaleza del programa. En nuestra sesión mostró correspondencia que, si bien no probaba la naturaleza ontológica de las comunicaciones, sí demostraba la existencia de contratos y órdenes de trabajo. Uno de los expedientes que compartió es un contrato de DARPA con NCT que enumera actividades sobre análisis de señales no convencionales y capacidades cognitivas amplificadas. En el cuerpo del documento no hay apellidos de supuestos interlocutores no humanos, ni se registran procedimientos que den por hecha la existencia de entidades extrañas. Lo que sí muestra es interés institucional y financiación para explorar fenómenos que se salen de la caja de las señales convencionales. Consultados los archivos, encontramos que algunas preguntas FOIA efectuadas por activistas como Noah Radek y el investigador Richard Geldridge obtuvieron respuestas mixtas, documentos administrativos y notas de contratos suministrados, pero en varios casos el NSA remitió a la clásica fórmula NC/ND,
o citó normas de clasificación que impiden la entrega completa de la información. Esa dinámica, documentos que muestran gasto y estructura, respuestas que no confirman ni niegan hallazgos, es recurrente y plantea un dilema para la transparencia pública. No esperes un archivo con la palabra extraterrestre, me advirtió Dan. La documentación es cuidadosa con el lenguaje. Hablan de anomalías, inputs no convencionales y requisitos de seguridad. Pero ahí hay registros, y eso ya es material para investigar. En el tramo final de la conversación de hoy, repasamos las consecuencias personales. Dan sufrió ostracismo profesional al salir, tuvo problemas económicos y una sensación persistente de vigilancia que, según dijo, no le permitía hablar abiertamente por años. No busca ser héroe, busca que la gente que supervise estas materias lo haga con mayor transparencia y con un marco ético que contemple la posibilidad de intervención cuando hay vidas involucradas. No estoy diciendo que todo lo que escuché era verdad absoluta, concedió. Digo que había señales y protocolos y que como científico de señales hay una responsabilidad moral por lo que haces con la información. Si percibes algo que puede indicar peligro, la respuesta institucional no puede ser el silencio. Nos despedimos con la idea de que su testimonio sería acompañado por la documentación que facilitó y por nuevas solicitudes FOIA que planteamos para complementar los huecos. Al salir del café, el día me pareció más gris y más silencioso. Era esa sensación residual de haber entrado por un momento en un mundo donde la normalidad civil se estira hasta el límite de lo plausible. La pieza, vista en conjunto, plantea varias líneas claras de investigación que seguir. La existencia de contratos que financian exploraciones de señales no convencionales, testimonios de operadores con formación militar que describen experiencias sensoriales coherentes entre sí, y respuestas oficiales que, en muchos casos, no confirman ni niegan. Ninguno de estos elementos por sí solo prueba la hipótesis más extraordinaria que sugiere el título de esta historia, pero juntos configuran un cuadro que merece escrutinio público. A partir de aquí, en las siguientes entregas, profundizaremos en los procedimientos técnicos, analizaremos fragmentos de las solicitudes FOIA respondidas, incluyendo el contrato DARPA con NCT, y reconstruiremos con máximo rigor la cadena administrativa. También hablaremos con otros testigos y con expertos en señales para contrastar la interpretación de Dan y situarla en el campo técnico. Por ahora, me quedo con una imagen que repitió a lo largo de la conversación, la Cinewave como umbral, el van como símbolo de clandestinidad y el ascensor descendente como metáfora de la inmersión en un sistema que exige silencio. Cuando apagué la grabadora por esa primera sesión, entendí que no podía resumirse todo a una afirmación categórica. Lo que sí emergió con claridad fue la necesidad de que la sociedad se pregunte, ¿qué límites éticos deben regir programas estatales que exploran capacidades perceptivas humanas? ¿Cómo garantizar rendición de cuentas cuando la documentación se blinda en la clasificación? ¿Y qué protección ofrecer a los operativos que, como Dan, sienten que estuvieron en el filo de algo mayor que su empleo? En la siguiente parte, narraremos con detalle una sesión clave que Dan conserva como el detonante de su salida, la noche de las coordenadas, el eco en el radar y la decisión de pedir revisión. También examinaremos los documentos administrativos que pudimos cotejar y las respuestas oficiales que ofrecen el marco legal y político de la época. La noche de las coordenadas ocurrió en pleno invierno. Dan la repintó para mí con trazos secos, la lluvia fina empapando la lona del van, el compás de las ruedas en el asfalto, el zumbido constante de los equipos. Era una tarea de vigilancia de rutina, dijo, patrullar un tramo aislado donde, según informes anteriores, se registraban retornos espurios sobre el horizonte marítimo. Había entrado de guardia con la sensación de que sería una noche más, se desengañó pronto.
El cuadro que describió y que pude reconstruir con corroboraciones parciales de documentos comienza a las 2:14. Un operador remoto en la sala de control marcó unas coordenadas y lanzó la consulta al servidor de adquisición. Apareció en la pantalla una línea que a primera vista parecía ruido, un eco estrecho, espectralmente definido, fuera del patrón de aves, basura electrónica o tráfico aéreo civil. Dan llamó la atención con una frase técnica que repitió varias veces en nuestra conversación: la forma no cuadraba con nada que conozca. El espectro mostraba una forma sinusoidal casi perfecta, pero con modulaciones irregulares en amplitud que no correspondían a señales de radio conocidas en aquella banda. La sala estaba fría, el aire acondicionado soplaba en ciclos, las luces fluorescentes lanzaban un reflejo pálido sobre las consolas. En la grabación interna, una de las pocas piezas no totalmente condenadas por la clasificación que conseguimos, se oye la voz de Dan, seca y precisa, pidiendo verificar el retorno contra la base de datos de firmas. Lo que siguió fue una cadena de pasos técnicos que, en los documentos, aparece como procedimiento estándar: cotejo de firmas, correlación con radar secundario, cruce de datos AIS y NOTAM, verificación meteorológica, todo lo que una noche normal exige. Pero algo no salía. El radar secundario devolvió un eco con la misma estructura, ligeramente desfasado en tiempo. Los sistemas de correlación automática mostraron una probabilidad de no clasificado, es decir, ni avión, ni embarcación, ni fenómeno atmosférico, y los filtros humanos empezaron a intervenir. Dan describió la sensación, una doble certeza y miedo profesional, porque la precisión del patrón sugería origen artificial y porque la repetición en distintos sensores indicaba persistencia. A las 2:39, uno de los técnicos instaló el algoritmo de análisis espectral avanzado. La pantalla se llenó de gráficas y en un instante emergió la forma que Dan había llamado sine wave como umbral, una envolvente de seno cuya armonía rompía en picos que coincidían con modulaciones temporales en un ciclo que no debía existir en un ser vivo. Para Dan, aquello dejó de ser mera curiosidad científica, era un evento que exigía revisión. Pidió que se elevara revisión operacional a la cadena jerárquica. Pidió, en términos llanos, que alguien con autoridad escuchara las pistas y determinar si aquello implicaba riesgo. Aquí, la narrativa técnica se mezcla con la administrativa, y es en ese cruce donde aparecen los documentos que más nos interesan. Entre los papeles que obtuvimos hay un extracto de una minuta, fechada la mañana siguiente, en la que se registra que el evento de coordenadas 11/3 fue marcado con nivel de atención y se sugirió una evaluación interagencial. La minuta está incompleta, numerosas líneas tachadas y un sello que reza simplemente clasificado. Sin embargo, una nota marginal, apenas legible, apresura una frase que no está tachada. No se establecen indicios de amenaza directa a instalaciones sensibles. Revisión recomendada solo si hay implicaciones de tráfico humano o naval. Esa excepción, tan circunscrita, sería la primera puerta que permitiría que el incidente retornara al silencio institucional. Dan me contó la conversación que tuvo con su supervisor inmediato, cuyos nombres en los documentos aparecen señalados con siglas. El tono, según Dan, cambió en cuanto se usó la palabra anomalía. La recomendación de elevar la revisión fue desalentada. No despierten interés militar innecesario, le dijeron. Esto es ruido hasta que se pruebe lo contrario. Aún así, la recomendación debió seguir algún cauce. Hay un registro de transmisión interna con número de caso, y ese ticket aparece en la documentación que nos remitieron vía FOIA. La versión pública del ticket es parca. La versión parcial que pudimos reconstruir obliga a leer entre líneas.
Hubo una petición formal para evaluación por un panel técnico, pero en los márgenes aparecen órdenes de contención de información. Poco después, los operadores que registraron el eco comenzaron a describir efectos personales que, en retrospectiva, parecen tan relevantes como la señal misma. En correos internos que hallamos, varios técnicos informaron dolores de cabeza difusos, insomnio y la sensación de estar siendo observados. No son declaraciones dramáticas, son reportes clínicos de ausentismo y consultas médicas que la administración archivó como no relacionadas. Para Dan, esa acumulación de efectos fue el elemento moral que terminó provocando su denuncia interna. Si la exposición a ciertos estímulos tenía un impacto humano, la institución debía actuar. La política de restricción no podía valer por encima de la salud de su gente. El escalonamiento terminó con una decisión administrativa que figura en una carta sellada. La evaluación interagencial no se autorizó en la forma solicitada. El lenguaje oficial justificó la denegación bajo la bandera de preservación de capacidades y de la integridad de sistemas sensibles, un eufemismo que, en la práctica, significó que la revisión quedaba en manos de un equipo reducido y con acceso limitado. Esa decisión se tradujo en la práctica en más secreto y menos escrutinio. Los documentos que recibimos por FOIA muestran la ruta, un oficio interno con sello neutral no divulgar que encauzó el expediente hacia una unidad contractual externa, cuyos nombres aparecen fragmentados y recortados por redacciones. Es ahí donde aparece el contrato con NCT y la cláusula que más nos intrigó. La copia que conseguimos está fuertemente redactada, pero deja ver un apartado titulado Acuerdos de sensibilidad perceptiva humana y un anexo que hace referencia a ensayos con estímulos controlados y protocolo de abstención informativa. No hay lenguaje explícito sobre qué se experimentaba, ni sobre resultados concretos. Sí hay un marco jurídico. La contratación permite limitaciones de difusión cuando los hallazgos puedan afectar a la seguridad operativa. En la práctica, esa cláusula funciona como un cerrojo, autoriza al contratista y a la agencia a mantener bajo llave eventuales descubrimientos que, por su naturaleza, despierten preguntas incómodas. Volviendo a la noche, Dan me confesó que lo que precipitó su salida no fue únicamente la negativa a ampliar la revisión, sino un episodio concreto de presión interna. Tras la denegación, alguien de supervisión pidió que los registros primarios de la consola fueran limpiados de la sesión, expresión técnica que en los correos aparece como purge parcial, y que las copias locales se transfirieran a almacenamiento con acceso restringido. Dan se negó a firmar la orden y pidió, en cambio, una copia adicional que conservó en un disco cifrado. Esa copia es la que, según asegura, le permitió no solo recordar con precisión la forma de la señal, sino también sostener, meses después, su reclamación ética. El peso de la historia se encuentra en esa doble tensión, la evidencia técnica que sugiere singularidad frente al mecanismo administrativo que prioriza contención. En los archivos hay además una comunicación interna, una nota de 03-11 año siguiente dirigida a la dirección de la unidad donde se lee: riesgo reputacional bajo, se recomienda manejo confidencial, personal con reportes somáticos, seguimiento PSI discreto. Traducido, mantener bajo control al personal que percibió efectos y no abrir ninguna vía pública de investigación. Cuando le pregunté a Dan si había temor real de que algo se escapara, la respuesta fue pausada. No es paranoia, dijo, es cálculo institucional. Todo sistema que se siente incómodo con un dato que no puede explicar tiene dos modos, investigarlo o suprimirlo. Cuando eliges suprimirlo, eliges también modelos de actuación que pueden dejar a la gente sin protección. Él eligió pedir revisión, no ganó esa batalla. Perdió el empleo y la tranquilidad, pero no se quedó en silencio.
En la carpeta digital que me entregó, meticulosamente ordenada, con un índice donde cada archivo llevaba una nota manual, había, además de la copia de la sesión, una cadena de correos entre el contractor NCT y un par de oficiales que discutían parámetros de manejo de datos sensibles. Uno de esos correos, parcialmente redactado, contiene una frase que nos pareció significativa y que se repite en distintos lugares. Proceder sin divulgación pública hasta obtención de verificación adicional. Es decir, postergar la transparencia hasta que la institución estime que no hay perjuicio operativo. El problema, observó Dan, es que esa verificación a menudo depende de los mismos agentes que controlan la difusión. Cerramos la sesión con un detalle menor pero simbólico. En la copia que Dan guardó, aparecía un sello de cadena de custodia con una anotación manuscrita de alguien que firmó y luego borró su rúbrica. Esa mano que vaciló ante la firma me dijo mucho sobre el clima de la noche en que se produjo el eco. No solo había una señal misteriosa en la pantalla, sino una decisión humana sobre qué hacer con ella. Y esa decisión, en el expediente, incluyó la palabra silencio. Mientras revisaba esos papeles en mi mesa de trabajo, con la luz del día entrando a través de la persiana, pensé en la contraste entre la nitidez de las gráficas, esa cinewave tan precisa que Dan recordaba, y la borrosidad deliberada de las respuestas oficiales. La sala de control, la noche, el van aparcado en la oscuridad, la solicitud de revisión denegada y la copia secreta en manos de un científico. Todo eso compone el núcleo narrativo que nos mueve ahora a hurgar más en la cadena administrativa. En la siguiente tanda de documentos que catalogué, apareció, entre otras cosas, una orden interna de clasificación y un memorando con la frase «Notificación de admisión, restringir diseminación por riesgo operativo». Fue la confirmación de que el episodio no había sido un simple malentendido técnico, tenía una respuesta institucional deliberada. Quedaba, sin embargo, un punto por rastrear. ¿Quién tomó la decisión definitiva de encauzar la evaluación hacia la unidad contractual y qué criterios justificaron exactamente la denegación de la revisión interagencial? Esa era la línea que, si podíamos seguirla, abriría la posibilidad de entender hasta qué punto la contención fue técnica o política. Y para eso haría falta cruzar los papeles con más entrevistas, con los supervisores señalados por siglas, con miembros del equipo médico que registraron los efectos somáticos y con los analistas de firma que, en las horas posteriores, intentaron sin éxito adjudicar la señal a una fuente conocida. Cerré la carpeta con una sensación parecida a la que tuve al apagar la grabadora durante la primera conversación con Dan. No había una afirmación categórica, pero había suficiente material para sostener una investigación. Tenía la sesión, la copia secreta, la minuta parcial, la notita manuscrita en la cadena de custodia y la cláusula contractual que legitimaba la contención. Tenía, en suma, el nudo técnico y el nudo administrativo. La historia no avanzaría solo con conjeturas, necesitaba confrontación documental. Así que la siguiente tarea fue clara: reconstruir paso a paso la ruta administrativa de la noche de las coordenadas y solicitar, mediante nuevas follas y entrevistas, los nombres detrás de las siglas. Sabía que sería un camino de demoras, redacciones y negativas, pero también sabía que para comprender la dimensión ética de lo que Dan describía, había que seguir la traza donde la señal se encuentra con la política. Presenté las solicitudes esa misma semana, redacté cada petición como se pide en estos casos, medidas concretas, fechas exactas, nombres de unidades, referencias contractuales. Tenía, en suma, el nudo técnico y el nudo administrativo. No se trata solo de pedir papeles, se trata de definir la tracción que obligue a los burócratas a buscar, registrar y responder.
El primer paquete solicitaba la correspondencia entre la unidad técnica que operaba la noche de las coordenadas y la oficina de contratos que aprobó la presencia del contractor NCT. El segundo pedía las actas de decisión internas, cualquier memo de la subsecretaría con las palabras revisión interagencial y las órdenes de custodia de los dispositivos usados esa noche. Di plazos razonables, sabía que los plazos razonables en follas son una broma. Las respuestas llegaron con la cadencia previsible: silencio, un acuse de recibo, luego una negativa parcial, después un archivo con páginas negras. La primera tanda era casi ceremonial, documentos técnicos que no eran relevantes, informes de rutina y un certificado de no competencia operacional firmado por una oficina cuyo sello no dije aún a voz alta. Pero, enterrado en una de las carpetas, hubo algo inesperado: una minuta de una reunión de coordinación fechada 3 días después del incidente, con nombres completos y cargos, y junto a esos nombres, anotaciones manuscritas en tinta azul, pequeñas decisiones: mantener comunicación con NCT, restringir notas de prensa, evaluar impacto en moraleja, SIC. La caligrafía coincidía parcialmente con la firma que había aparecido borrosa en la cadena de custodia de la copia de Dan. No era una firma limpia, había un trazo final que pudo ser borrado o sobreescrito. Pedí una ampliación de la imagen y la envié a un perito gráfico que conocía de otros casos. No era una confirmación concluyente, pero sí levantó más preguntas. ¿Quién había tenido la capacidad administrativa de imponer restricción de difusión y por qué lo había hecho en forma tan temprana, cuando aún no existía un dictamen técnico definitivo? Contacté a una de las personas mencionadas en la minuta, M. Rivera, jefa de la oficina de logística la noche de los hechos. Aceptó hablar por teléfono, pero con la cortesía de quien repite líneas institucionales. No puedo comentar asuntos operativos, dijo varias veces. Acordamos una cita presencial. Llegó a la cafetería del edificio con una carpeta marrón y el cansancio de quien ha tenido que justificar una gestión muchas veces. Sus ojos, oscurecidos por gafas de montura fina, seguían fugas de sueño mal compensadas con café. Había una reacción inmediata por protocolos, explicó en voz baja. Cuando algo que no podemos explicar aparece, lo primero es proteger al personal y a la misión. No puedo detallar los criterios técnicos, pero sí esto: la decisión de canalizar la evaluación por contrato obedece en parte a proteger recursos. Pregunté qué recursos. No quiso nombrarlos. Pregunté si había posibilidad de arbitrariedad. Dudó. Siempre hay margen de interpretación, dijo finalmente. Y siempre hay preocupación por la reputación institucional si se divulga información sin consenso. No era sorpresa. Lo que me sorprendió fue lo que dijo luego. Hubo presiones desde arriba. No eran técnicas, eran administrativas y políticas. Nos pidieron evitar la alarma pública hasta que alguien pudiera verificar, y ese alguien no fue interno. Hizo una pausa, miró la calle como buscando un punto fijo y añadió: me pidieron que mantuviera la lista de personas informadas al mínimo. Eso se transmite como una orden, y nadie pregunta demasiado. Con esas palabras, la narrativa que se dibujaba empezó a tomar una forma menos abstracta. Por un lado, la necesidad operativa legítima de no generar pánico. Por otro, una decisión explícita de delegar validación en un contratista, un actor con intereses propios que tiene incentivos distintos a los de la agencia pública. No era una teoría paranoide, era un diseño institucional. Siguieron otras fuentes. Llamé a 2 analistas de firma digital que habían trabajado en el primer intento de atribución. El primero, Carlos Pinto, me habló con la resignación de quien ha visto señales atípicas varias veces y ha aprendido a clasificarlas en 3 cajas: ruido,
interferencia conocida o anomalía sin explicación. Pinto reconoció que la forma de onda que Dan había descrito tenía rasgos inusuales, rasgos que no encajaban en patrones de interferencia atmosférica, pero tampoco entregaban una firma clara de origen humano. No teníamos datos suficientes para decir, esto es X, me dijo. El análisis forense requiere replicación y nos faltó eso. La segunda analista, una mujer joven llamada Lucía, con una voz que temblaba apenas al decir «no puedo firmar algo que no siento seguro», confesó algo que no aparecía en los registros oficiales. Tras la noche de las coordenadas, un grupo de técnicos sufrió náuseas, dolores de cabeza y vértigo. No todos habían buscado atención médica formal. Algunos lo atribuyeron a la tensión del turno nocturno. Otros, dijo Lucía, manifestaron síntomas consistentes con exposición a estímulos sensoriales inusuales. Era una línea clínica que había sido documentada en notas internas del servicio médico, pero que luego fue reducida a fatiga. Cuando pedí esas notas, la respuesta FOIA vino tachada. Las páginas del informe médico tenían secciones en negro. El motivo, protección de datos personales y seguridad operacional. Volví a solicitar una versión con nombres anonimizados. Me devolvieron la misma tinta negra. Aquí, la fricción legal se volvió estratégica. La institución protegía su personal y al mismo tiempo borraba una evidencia que permitía vincular efectos somáticos concretos con el evento técnico. Mientras tejía estas piezas, el elemento político se volvió más claro. Una carta interna fechada 10 días después del episodio mostraba una instrucción lapidaria. Evitar filtraciones que puedan afectar la confianza pública en las operaciones. La firma no era de un técnico, pertenecía a una subdirección cuya misión principal era preservar la continuidad de programas estratégicos. A partir de esa orden, varias oficinas habían actuado en cascada. Contratos, comunicaciones, logística. Casi todo lo que se había hecho, argumentaban, estaba justificado en gestión de riesgo reputacional. Hubo una reunión más peligrosa. Una funcionaria de la oficina legal, que pidió hablar off the record por temor a represalias, me explicó algo que hasta entonces solo sospechaba. Hubo un cruce de correos entre la dirección legal y el despacho del contratista NCT, donde se discutía la posibilidad de gestionar la información pública mediante términos contractuales, es decir, usar la letra del contrato para modular lo que podía salir o no. La funcionaria me advirtió que si divulgaba esos correos, explicaría demasiado sobre mecanismos que ellos usaban para proteger información sensible. Aún así, y con voz apagada, me confirmó que el contractor tenía cláusulas que, en la práctica, permitían a la agencia delegar la verificación y moderar la divulgación. Esa delegación es el centro del conflicto ético. ¿A quién sirve la verificación cuando la verificación la hace el proveedor? Un contratista puede optar por priorizar la continuidad de su relación comercial, eludir consecuencias de reputación o cerrar el ciclo técnico sin transparentar fallos. Hay incentivos que no están alineados con el interés público. Decidí entonces seguir un hilo lateral, rastrear a los miembros del equipo médico que habían atendido a los técnicos con síntomas. Logré un contacto con una enfermera que había estado esa noche en urgencias. Se llamaba Amalia, y sus manos contaban la historia antes de que su voz lo hiciera. Uñas cortadas, piel áspera de quien trabaja a turnos. Nos pidieron discreción, me dijo. No podíamos escribir en la carpeta la palabra que la dirección temía, pero sí se dejó constancia de síntomas incompatibles con estrés habitual.
Cuando le pedí ver las hojas de enfermería, me ofreció una copia fotográfica con nombres tachados. No era suficiente para legalmente obligar, pero bastó para confirmar que no solo había malestar psicológico, había un registro médico concreto que luego había sido neutralizado en las versiones oficiales. Con más piezas en la mesa, la trama empezó a insinuar responsables concretos. La firma borrosa en la cadena de custodia, las anotaciones manuscritas, la minuta con las iniciales de una subdirección, la instrucción de evitar filtraciones, la delegación a NCT y la ocultación de síntomas, todo convergía en un punto que exigía confrontación directa. No bastaban los papeles, hacía falta una cara que respondiera con claridad, la persona que firmó la instrucción de restringir difusión, o al menos la que ordenó que la verificación quedara bajo responsabilidad del contractor. Pedí una cita formal a la oficina del subdirector mencionado en la minuta. La respuesta fue un rechazo educado. Por razones de seguridad operacional y protección de la información, no podemos facilitar entrevistas sobre decisiones internas. La negativa no era inesperada, pero me ofrecieron como compensación procesal una sesión informativa cerrada con un portavoz. Rechacé. Para entender el grado de deliberación, necesitaba nombres y responsabilidades, no frases de gabinete. Por entonces, Dan me llamó. Su voz había recuperado la misma urgencia de la noche que grabamos la primera sesión. «Hay algo más en la copia que guardé», dijo sin preámbulos. «No sé si lo viste. En el borde del archivo hay un metadato que muestra un usuario que abrió el archivo a las 0:17, y ese usuario pertenece al contractor, no a la estación». Es una evidencia directa de que la copia circuló fuera del perímetro oficial en tiempo real. Esa pista, un simple registro de acceso, podía ser la llave para probar que la instancia técnica y la contractual estaban enredadas desde el minuto cero. Acordamos encontrarnos. La noche se acercó, y con ella la sensación de ir tocando un tejido que no era solo técnico, sino humano. En mi bolso guardé la carpeta con las anotaciones ampliadas, la fotocopia de las hojas médicas y la imagen ampliada de la firma. Sabía que lo que venía no sería cómodo. Forzar a que un sistema explique sus razones nunca lo es. Pero también sabía que me había mantenido en esta pesquisa desde la primera conversación con Dan. No era el misterio en sí, sino la decisión humana entre explicar y ocultar. Y esa decisión tenía nombres.